buenos días, niños y niñas de sexto grado. El día de hoy estamos acá con nuestra segunda clase de Ciencias Naturales. Soy la docente Lizeth Dayana Ríos Zafra. Espero se encuentren bien y estén con mucho ánimo y con ganas de aprender nuevas cosas. Muy bien, nuestra clase del día de hoy tiene relación con nuestra clase anterior. ¿Ustedes recuerdan qué temas tratamos la clase anterior? Muy bien, tratamos sobre las teorías del origen de la vida. Veíamos tres teorías. La generación espontánea, la hipótesis de la panspermia y la hipótesis de la evolución prebiótica u origen químico de la vida. El día de hoy vamos a estudiar dos experimentos. Uno refuta la generación espontánea y el otro apoya la hipótesis de la evolución prebiótica. Vamos a mirar el primer experimento. Recordemos un poco sobre la generación espontánea. Nos decía que la vida surge espontáneamente a partir de la materia inerte. Ya Francesco Redi había refutado esta teoría con sus experimentos con los frascos de carne y con esta teoría se demostró que los organismos como los gusanos o los ratones o las moscas no nacían espontáneamente, sino que ellas nacían a partir de otros organismos. Sin embargo, no refutaba la aparición de microorganismos. Y es aquí cuando entra Louis Pasteur. En un principio, Louis Pasteur hizo un experimento muy parecido al que ven ustedes acá en pantalla. Él agregó un caldo dentro del matraz, lo selló y lo hirvió. Este caldo había quedado esterilizado de cualquier microorganismo. Dejó pasar unos días y se dio cuenta que no nacía ningún microorganismo. Sin embargo, los defensores de la teoría de la generación espontánea no estuvieron de acuerdo, ya que ellos decían que en el ambiente había una fuerza vital que era la generadora de vida, que él debía dejar que el caldo no estuviera expuesto al ambiente o que no hubiera nada que obstruyera que el aire entrara. Entonces él inventó un experimento un poco diferente y es el siguiente que están viendo. Volvió a vertir un caldo nutritivo dentro de un matraz. Sin embargo, este matraz no lo selló, sino que curvó su cuello, como lo pueden ver acá, calentó su cuello y lo curvó. De modo que el caldo estaba expuesto, no estaba obstruido, no estaba tapado por ningún material, sino que estaba expuesto. Luego calentó ese caldo de manera que quedara esterilizado, o sea, los microorganismos que tuviera estuviesen muertos. Se dio cuenta que si bien el aire entraba, estos quedaban retenidos en la primera parte del cuello. Al cabo de una semana, él se dio cuenta que el caldo que tenía seguía estando esterilizado y no tenía ningún microorganismo. Ya después, él inclinó el matraz de modo que el aire tuviera un paso más ligero y lograra entrar dentro del matraz. Y así se comprobó que en efecto, si el caldo está expuesto al ambiente, nacen los microorganismos. De esta manera, Louis Pasteur refutó que al estar esterilizado, el caldo por sí solo no produce vida, sino que es en el ambiente donde están los microorganismos. Y la teoría de la generación espontánea definitivamente fue rechazada. Ahora vamos a mirar nuestro segundo experimento que apoya la teoría de la evolución prebiótica. Recordemos un poco qué era lo que nos hablaba esta teoría. Nos decía que en un principio en la Tierra no había vida, sino que habían muchas sustancias inorgánicas que
experimentaban, reaccionaban químicamente. Oparin propuso la hipótesis y Stanley Miller quiso probarla, si era cierto que bajo ciertas condiciones o las condiciones propuestas por Oparin, la vida podría nacer. Entonces él no experimentó para dar vida, sino para crear las primeras moléculas que supuestamente dieron origen a la vida. Entonces, ¿qué hizo Stanley Miller? Recordemos que en un principio habían unos océanos primitivos que tenían unas sustancias y que al reaccionar ellas creaban otras moléculas un poco más elaboradas, orgánicas, que dieron origen a moléculas más organizadas. Entonces, en un punto inicial del experimento, Miller colocó agua dentro de un recipiente. El agua era el mar primitivo, los océanos primitivos que en ese momento estaban. Él, en otro recipiente, colocó los gases como el dióxido de carbono, de los que hablaba Oparin, el nitrógeno, que supuestamente al reaccionar provocaban las moléculas. Entonces calentó el agua y el vapor subió y reaccionó por medio de descargas eléctricas con la mezcla de gases que allí había. Ese aire fue condensado, enfriado y cayó a este recipiente y se dio cuenta que en efecto se crearon ciertas moléculas, como los aminoácidos y compuestos orgánicos sencillos que pueden dar origen a la vida. Sin embargo, todavía no es muy aceptada esta teoría o porque no ha sido probada exitosamente. Entonces, en esto consistieron los dos experimentos, uno propuesto por Louis Pasteur y el otro propuesto por Stanley Miller. A continuación voy a mostrarles un video que va a profundizar un poco más en el experimento que hizo Stanley Miller para probar la teoría de la evolución prebiótica. En 1950, a Stanley Miller, quien era un estudiante en la Universidad de Chicago, se le ocurrió una idea. Podríamos simular las condiciones de la Tierra primitiva en el laboratorio y luego observar cuidadosamente lo que sucede. Si no se puede estudiar a los peces en el mar, pues se instala un acuario. Trabajando con su profesor, Harold Urey, Miller diseñó un aparato para simular el ciclo del agua antiguo. Juntos, le agregaron el agua para modelar el océano antiguo. El agua servía suavemente para imitar la evaporación. Para simular los gases de la atmósfera, eligieron metano, hidrógeno y amoníaco junto con vapor de agua. Los científicos pensaban que era probable que estos gases simples fueran abundantes en la Tierra antigua. Añadieron un condensador para enfriar la atmósfera, permitiendo que las moléculas de agua formaran gotas y pudieran caer de nuevo en el océano como la lluvia. La Tierra antigua habría tenido muchas fuentes de energía, la luz del sol, el calor geotérmico e incluso tormentas eléctricas, por lo que añadieron chispas a la atmósfera para simular relámpagos. El objetivo del experimento no era crear vida, sino simplemente probar el primer paso en el modelo de Oparin. ¿Pueden los productos químicos simples dar lugar naturalmente a las complejas moléculas de la vida? Después de ejecutar el experimento durante solo una semana, este mar adquirió un color café oscuro. Un análisis cuidadoso reveló que a través de una serie de reacciones se produjeron muchas moléculas complejas, entre ellas los aminoácidos, unas moléculas especiales relacionadas con la vida que se había pensado solo podían ser creadas dentro de los cuerpos de los seres vivos. Este fue un avance fundamental en la ciencia, tan significativo que de hecho dio lugar a una nueva área de investigación que hoy se conoce como química prebiótica. Los científicos no saben con certeza si los gases utilizados por Miller realmente eran los gases más comunes en la Tierra antigua. Debido a estos descubrimientos, muchos experimentos se han hecho desde entonces, los cuales han mostrado que las moléculas de la vida se pueden formar en una amplia variedad de entornos, a partir de diferentes químicos y con diferentes fuentes de energía. Hasta se han encontrado azúcares, lípidos y aminoácidos en meteoritos.
lo cual sugiere que las moléculas relacionadas con la vida se formaron a través de todo el antiguo sistema solar y podrían estar formándose ahora en otras regiones de nuestra galaxia. En conjunto, estos descubrimientos nos dicen que la sopa primordial de Oparin y el pequeño estanque tibio de Darwin podrían haber existido fácilmente, de una forma u otra, en nuestra Tierra antigua. Así que para resumir, ¿qué fue el experimento de Miller-Urey? El experimento de Miller-Urey fue nuestro primer intento de simular las condiciones antiguas de la Tierra, en este caso, el ciclo del agua en la Tierra antigua, con el fin de poner a prueba ideas sobre el origen de la vida. El experimento de Miller-Urey es importante por dos razones principales. En primer lugar, a pesar de que no fue una simulación perfecta de la Tierra primitiva, se demostró claramente por primera vez que las biomoléculas pueden formarse bajo las condiciones antiguas de la Tierra. En segundo lugar, el experimento cambió lo que antes era una mera especulación, la idea de que la vida pudo haber surgido de la química, y transformó una parte de esta especulación en un hecho científico legítimo y comprobado. Muy bien. Espero que les haya gustado el video y que haya aclarado algunas dudas respecto al experimento de Stanley Miller. Recuerden, tenemos dos actividades, una en clase y otra investigativa. La actividad en clase la resolvemos en clase. Mis amores, espero que les haya gustado la explicación y la hayan entendido. Si tienen dudas, por favor, anótenlas para resolverlas en la clase. Les deseo muchos éxitos. Chao.